Hola, mi nombre es Maximiliano Cristiá, soy profesor de Ingeniería de Software en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Cuando vimos la especificación del timer les mencioné que había varias cosas en esa especificación, conceptos de CCP y construcciones de CCP que todavía no habíamos visto en detalle. Acá en este video les voy a presentar esas cuestiones, en particular comunicación de datos y eventos compuestos, que están muy relacionados entre sí, es básicamente la misma cosa. Procesos parametrizados, que es otra de las cuestiones que apareció. Y los procesos stop y skip, que los hemos estado viendo en algunos momentos de los videos, pero digamos superficialmente. Así que los vamos a ver con un poquito más de detalle a continuación. Empezamos por la comunicación de datos y los eventos compuestos. Los eventos de la forma C, signo de pregunta X, y C, signo de admiración Y, definen lo que en CCP se llama un canal de comunicación. El canal sería C, que es la parte izquierda del nombre del evento. Todo esto se puede considerar un evento, los dos completos se considera un evento. A esto se le llama evento de entrada y a esto se le llama evento de salida. Pero la idea es que ese evento es compuesto en el sentido que está compuesto por un canal y parámetros. Acá yo puse un parámetro, después vamos a ver que se pueden poner más parámetros. Entonces la idea es que C, lo que está a la izquierda del signo de pregunta o del signo de admiración, es el nombre del canal, y lo que está a la derecha es o bien la entrada si es el signo de pregunta o bien la salida si es el signo de admiración. La idea es que cuando uno usa un canal de comunicación como mecanismo de recepción de datos, es decir, en la parte de entrada del canal de comunicación, en el extremo de entrada, lo que puede hacer con el dato que recibe es definir un proceso parametrizado por ese dato. Es decir, a partir del momento que uno recibe el dato, en este caso X, el comportamiento del proceso que siga después puede estar definido por X. Puede estar, de alguna manera, puede depender de X. Es decir, P pasa a ser, de alguna manera, un proceso que depende de ese valor. Alguna parte de su comportamiento va a estar definida por el valor de X. Hay una ley fundamental de la comunicación de datos, que es la siguiente. Cuando uno tiene el mismo canal de comunicación, fíjense, C, de un lado recibiendo, del otro lado enviando, y están en paralelo, entonces lo que se considera en este caso es que hay sincronización en el canal C, y lo que está mandando a la derecha es recibido a la izquierda. Es decir, a partir de ese momento, X se reemplaza por el valor de Y, porque este le manda el dato hacia X, y por lo tanto la composición paralela, la composición concurrente, se pasa a comportar como dependiendo de Y y no de X. X funciona ahí como el parámetro formal e Y funciona como el parámetro real, es decir, de este lado le estamos haciendo una llamada, de alguna manera, a este otro lado y en esa llamada le pasamos, en el lugar de X, le pasamos el valor Y. Con lo cual, a partir de ese momento, el lado izquierdo toma el valor que le pasa al lado derecho y lo usa para definir su comportamiento de ahí en más. Entonces, si uno piensa el canal en este sentido, y acá tiene X y acá tiene Y, la comunicación de datos va así. Va desde quien envía el dato a quien lo recibe al dato. Esa es la forma de entender el sentido de comunicación del canal, que por otro lado está dado en esta ley, que precisamente, fíjense que acá está Y y acá está X, pero la igualdad resume o unifica la X con la Y y se toma únicamente la parte de salida, que después es usada para definir el comportamiento del proceso P. Un detalle, acá fíjense que Q no depende de Y, porque la idea es justamente que no puede depender de Y, porque esto es algo que el proceso de la derecha está enviando hacia el entorno. Entonces no tiene sentido
que algo que envía hacia el entorno sea lo que defina el comportamiento de Q. Solamente las entradas recibidas pueden definir el comportamiento más adelante. Las salidas no pueden definir el comportamiento. Es exactamente igual que en un programa secuencial, en donde cuando uno hace un read de una variable, o un get de una variable, o de un valor, mejor dicho, y lo guarda en una variable, ese valor define el comportamiento o hace modificar el comportamiento del programa de ahí en más. Pero cuando uno hace un print o un write de una variable, de un valor, de una expresión, eso no define el comportamiento del programa de ahí en más, sino simplemente que es algo que se manda al entorno. Entonces, la idea es que la comunicación de datos va desde los signos de admiración hacia los signos de pregunta, que son los signos de pregunta los que reciben el dato, y está dado por el comportamiento básico, digamos, está dado por esta ley, que es la ley fundamental de comunicación, que es una de las leyes propuestas originalmente por Hoare. Veamos un poco más sobre el tema de canales. Según Hoare, los canales de comunicación son siempre unidireccionales, es decir, si un proceso usa un canal para enviar datos hacia el entorno, no puede usar el mismo canal para recibir datos del entorno. Entonces, por ejemplo, este proceso que usa el canal C para recibir un dato y también usa el mismo canal C para enviar un dato, no es correcto según Hoare. Según otros autores que siguieron a Hoare, que elaboraron más sobre CSP, esto se podría hacer, pero la verdad es que tiende a hacer las especificaciones un poco complicadas y a veces no se entiende bien cuál es la semántica de lo que uno está especificando. Por lo cual, a pesar de que en el apunte y en los libros en que pueden consultar van a encontrar la posibilidad de mezclar los canales, conviene no hacerlo. Entonces conviene mantener siempre un canal para comunicar datos y otro canal para recibir datos en el mismo proceso. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere hacer algo así, mejor define el canal CIN, que recibe un valor en X, y el canal COUT, que manda un valor en Y. Entonces, COUT se usa para mandar datos hacia afuera, CIN se usa para recibir datos desde afuera. Obviamente, en un proceso pueden definir todos los canales que quieran y pueden usar todos los canales que quieran. Por otro lado, los canales normalmente comunican solo dos procesos. Por lo tanto, si uno quiere comunicarse con varios procesos y mandar datos y recibir datos de varios procesos, mejor es definir un canal para comunicarse con cada uno de los procesos. Nuevamente, en presentaciones más recientes, muchas de esas restricciones se han relajado y se permite la comunicación por medio de un único canal con varios procesos. Pero siempre es más conveniente, sobre todo para las especificaciones que van a hacer ustedes, mantener bien separados esas cosas. Es decir, un proceso se va a comunicar con otro a través de un canal, solo a través de ese canal y solo unidireccionalmente. Si el mismo proceso se quiere comunicar con otro proceso más, con un tercer proceso, mejor usar otro canal. Entonces, por ejemplo, podemos armar esta composición concurrente en donde a la izquierda tenemos un proceso que de algún lado recibe el valor X, emite el valor X más 1, y fíjense que acá lo normal es que cuando uno emite datos, de la misma manera que en un programa imperativo, uno puede poner una expresión. En cambio, cuando recibe datos, lo normal es poner una variable. Nuevamente eso también se puede relajar y uno puede poner acá una expresión, pero las cosas se van complicando un poquito más. Y acá puede ir una expresión. Entonces, este proceso de la izquierda recibe en el canal CIN un valor X, emite X más 1 y luego termina. Y del otro lado tenemos un proceso que en el canal CIN envía el 5, con lo cual sincroniza acá. Por lo tanto, este 5, por la ley que vimos en la escena anterior, reemplaza la X. Esta X viene acá también, con lo cual acá se genera el 6 y sincroniza en out con esto acá, con lo cual la S pasa a valer 6. O sea que en la práctica, este 5 se convierte en un 6 cuando llega a la S, y del lado derecho Q puede continuar con el valor de S. Los canales también admiten múltiples parámetros. Por ejemplo, uno puede definir un canal C en el cual recibe las variables X, Y y Z. Fíjense que se separan con punto.
Y en ese mismo canal C uno puede enviar el dato 5 para ser recibido en la variable X. Los datos no tienen por qué ser números enteros únicamente, pueden ser de distintos tipos. No está definido explícitamente cuáles son los tipos que se pueden manejar. En la práctica van a poder manejar los tipos habituales como listas, conjuntos, pares ordenados, etc. Y entonces acá en el segundo parámetro mandamos un par ordenado, que sería el valor de i, y acá mandamos una lista de un elemento, que sería el valor de z. Como los datos pueden ser pares ordenados o tuplas en general, uno puede definir siempre las cosas con un solo parámetro, en donde ese parámetro es una tupla de la cantidad de parámetros que uno necesita y termina siendo todo con un solo parámetro, en donde reemplaza varios parámetros por una tupla que es el único parámetro. En el apunte tienen muchos más detalles sobre la comunicación de datos, de cuestiones más teóricas, incluso de todas esas restricciones originales de Hoare que luego se fueron relajando, como los canales unidireccionales, que son únicos entre dos procesos, la idea de poder usar varios argumentos o varios parámetros en un canal. Todo eso está explicado con más detalle en el apunte, pero de todas formas, a los fines prácticos y sobre todo de los problemas que ustedes tienen que resolver en la práctica, en los exámenes, etc., yo les sugiero que mantengan al mínimo la expresividad del lenguaje, porque con eso les va a sobrar para hacer todo lo que quieran hacer, y en general da lugar a especificaciones mucho más claras y entendibles. Por lo tanto, a pesar de que se pueden hacer cosas más expresivas si uno quiere, yo les sugiero que lo mantengan en el nivel más elemental, porque no van a tener problemas de expresividad, van a poder expresar todo lo que quieran y se les va a simplificar bastante la especificación. Ahora vamos a ver los procesos parametrizados. Como yo considero que lo que está en el apunte más la idea general de proceso parametrizado es bastante intuitivo, les voy a presentar este concepto por medio de un ejemplo, de una especie de ejercicio. La idea es definir un buffer que tiene una longitud definida por el usuario, es decir, una estructura de datos que puede almacenar una cierta cantidad de datos, y esa cantidad de datos la define el usuario. Por otro lado, el entorno, sí, tal vez convenga más decir la define el entorno que el usuario, pero bueno, es lo mismo. El entorno pone datos en el buffer por medio de un canal de datos, un canal de comunicación, y los extrae usando otro canal de comunicación. Los datos que hay que almacenar son números naturales. Y lo que vamos a definir entonces desde el lado del buffer, o sea, como parte de la especificación del buffer, son tres canales de comunicación: long, que va a recibir un cierto parámetro que se va a usar para establecer la longitud del buffer de ahí en más; left, que va a ser el canal que recibe el dato n para ponerlo al inicio del buffer; y right, que va a ser el canal que va a tomar el último elemento del buffer y lo va a devolver al entorno, achicando o liberando una posición en el buffer. Obviamente, como la longitud es variable pero se define inicialmente, es decir, una vez que el usuario setea la longitud del buffer ya no se puede modificar, lo que vamos a tener que tener en cuenta es si hay espacio en el buffer para seguir almacenando cosas, y como siempre vamos a tener que considerar si el buffer está vacío o tiene algún elemento para poder darle algo al entorno cuando el entorno nos pida un dato del buffer. Para eso, además de canales de comunicación, obviamente vamos a usar un proceso parametrizado que nos va a permitir mantener el estado del buffer cada vez que se realiza una de las operaciones básicas, que es poner un elemento o sacar un elemento del buffer. Acá está entonces la especificación del buffer con longitud definida por el usuario. Acá hay varios detalles que se pueden hacer de otra forma, y si no me equivoco en el apunte están como ejercicios para que ustedes los vayan viendo. Entonces el buffer es un proceso que empieza recibiendo por el canal long un número natural mayor que 0.
Fíjense que acá, a pesar de que esto es un evento de entrada, en lugar de definir una variable yo pongo una expresión. Y la idea es que quien vaya a interactuar con este canal long desde el lado de la salida, tiene que poner acá, necesariamente tiene que mandar un número positivo. El 0 no puede machear con esta expresión n+1 y por lo tanto se considera que ahí hay un error y no hay sincronización. Justamente un ejercicio es hacer esto de otra forma y poner acá una variable. El problema de poner una variable es que me pueden mandar por el canal un 0 o un número negativo o algo por el estilo, y eso, bueno, también es un problema. Entonces, o se resuelve de un lado o se resuelve del otro. La cuestión es que cuando uno recibe este valor, se pasa a comportar como un proceso que yo lo llamo B, que en realidad es el buffer en sí mismo, que tiene dos parámetros. Fíjense que este es un proceso parametrizado con dos parámetros. Obviamente en un proceso parametrizado pueden usar todos los parámetros que quieran. Y los parámetros pueden ser de distinto tipo. Acá estamos poniendo como primer parámetro un número natural y como segundo parámetro una lista. En este caso estamos tomando el n+1 que nos llega por el canal long, directamente se lo pasamos a B y ponemos la lista vacía como segundo parámetro. La idea de estos dos parámetros es que de alguna manera llevan el estado del buffer. El parámetro izquierdo, lleva la cantidad de elementos que aún se pueden poner en el buffer, es decir, el espacio vacío del buffer, lo que aún se puede ocupar del buffer. Y esta lista es justamente los elementos que fue recibiendo el buffer. Son los elementos que fue recibiendo el buffer en el orden en que lo fue recibiendo. Entonces ahora tenemos que definir B. Para definir B tenemos que dar tantas cláusulas de definición como posibilidades de construir los valores de los parámetros haya. En este caso tendríamos para este parámetro, que es un número natural, dos posibilidades de construcción, el 0 y el n+1. Y para la lista lo mismo, tendríamos básicamente, pensándolo como en un lenguaje funcional, la lista nula y la construcción, un cons, agregando a una lista un elemento. Eso nos daría lugar a 4 posibilidades, ¿no? Porque tenemos que combinar esas 4 posibilidades. Entonces, acá hay algunas posibilidades. Cuando tengo m+1 y la lista vacía, ¿esto qué significa? Esto va a ser básicamente como el estado inicial. Me acaban de decir, necesito un buffer de 14 elementos y todavía no guardé nada. Entonces estoy con la longitud en 14, longitud pendiente, digamos, en 14 y el buffer vacío. Lo único que puedo hacer en ese momento es recibir datos. Recuerden que habíamos dicho que íbamos a usar el canal left para recibir los datos. Entonces, lo único que hace B en esta situación es recibir por el canal left el dato n, que tiene que ser de tipo natural. Fíjense cómo uso acá un mecanismo de tipado para decir el tipo de los elementos que yo quiero recibir. Esto lo pueden hacer con todos los parámetros que ustedes necesiten si no se entiende en el contexto. Si queda claro en el contexto, no hace falta aclarar el parámetro. Entonces, recibiendo el dato n, queda un lugar menos en el buffer para guardar y el buffer ahora tiene el elemento n. Entonces, tenemos la otra cláusula de definición, que es cuando todavía tengo espacio en el buffer para guardar cosas, pero ya tengo algo guardado en el buffer. Tengo espacio disponible, pero ya tengo algo guardado. En ese caso hay dos posibilidades de comportamiento, porque en este caso el entorno me puede mandar un dato, pero también me puede pedir un dato. Entonces, me puede mandar un dato a través del canal left, donde yo recibo n, y en ese caso reduzco en 1 la cantidad de datos disponibles y agrego n al principio de lo que ya estaba. Y al mismo tiempo me puede pedir un dato, decir, dame un dato que esté en el buffer, necesito uno de los datos que esté en el buffer. En ese caso, fíjense, nosotros le devolvemos i, que es el último de los datos del buffer. Acá el buffer tiene la forma s concatenado con i, e i por lo tanto es el last del buffer. Y es lo que le devolvemos. En ese caso, como estamos liberando una posición del buffer, el buffer tiene m+2 posiciones libres
y el contenido del buffer pasa a ser ese porque ese ya lo devolvimos. La tercera cláusula es cuando no queda más lugar en el buffer disponible, el buffer está lleno, y lo único que podemos hacer es darle cosas al entorno cuando nos las pida. Entonces, tenemos en el canal write que emitimos siempre el último elemento, pero en ese caso nos comportamos como el proceso B con cantidad de datos disponible 1 y contenido de buffer S. Quedaría la cuarta cláusula, que es cuando la longitud es 0 y el buffer está vacío. Y no está definido eso. La idea es que ustedes piensen por qué eso no está definido, si hace falta definirlo o no hace falta definirlo. Entonces, fíjense que acá tienen algo para trabajar, pueden ver, estudiar un poco cómo hacer la definición diferente, en lugar de poner acá n+1, poner otra cosa para que quede claro que tiene que ser un número natural positivo. Y esto me parece que es un ejemplo bastante completo de lo que se puede hacer con procesos parametrizados, porque ya tiene más de un parámetro, parámetros de diferentes tipos, cláusulas que muestran realmente comportamientos muy diversos del buffer, del proceso. Así que creo que sirve como ejemplo para mostrar la potencialidad de usar procesos parametrizados en CCP. De todas formas, los procesos parametrizados en CCP son como una especie de agregado, de extensión al lenguaje original de Hoare, que en realidad, digamos, llevan a CCP a su límite expresivo. También es cierto que cualquier proceso parametrizado se puede reemplazar por un proceso no parametrizado, pero que requiere la composición concurrente de muchos procesos que en la práctica cada uno de esos procesos va a determinar el estado que uno guardaría en un parámetro. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos, en lugar de un buffer de longitud variable, un buffer de longitud fija de 10 elementos, en lugar de definir un proceso parametrizado con una lista de 10 elementos que vamos guardando ahí los valores que tiene, podríamos definir una red de procesos en paralelo, de 10 procesos en paralelo, cada uno de los cuales va guardando uno de los elementos en el buffer. Con lo cual no necesitamos en realidad un proceso parametrizado más que el parámetro, si se quiere, de la cantidad de procesos que vamos a tener, pero no necesitamos guardar un estado. Por lo tanto, en algún sentido, todos los procesos parametrizados se pueden reemplazar por procesos no parametrizados, aunque es un poco más difícil hacerlo. Y vale la pena tener en cuenta que cuando uno está usando ese nivel de expresividad de CCP, probablemente sea conveniente hacer esa especificación en otro lenguaje más potente, con mayor poder expresivo. Vamos a ver hacia el final del curso otro lenguaje que es una lógica temporal más expresiva que CCP y que nos permite ya de una manera casi universal expresar cualquier problema de concurrencia con condiciones muy complejas. Ahora vamos a cerrar con los procesos stop y skip rápidamente para finalizar esta parte práctica de CCP. Para terminar el video veamos algunos de los detallecitos de stop y skip. En el apunte está un poco más completo de lo que yo les voy a mostrar acá, así que lean el apunte para completar algunas cuestiones. En particular algunas leyes que yo no he escrito acá porque, digamos, no tiene sentido escribirlas acá si ya están en el apunte. Cuando uno habla de stop, en realidad la forma más correcta de hablar stop es subindizándolo por lo que sería su alfabeto. A es el alfabeto de stop. O sea que uno en realidad es como que hay infinitos stops que dependen de su alfabeto. Cuando eso está claro, o cuando uno quiere enunciar algún resultado genérico que no depende del alfabeto, usa stop a secas sin el subíndice. En caso de que eso no sea suficientemente preciso, tiene que agregar el subíndice. Y acá hay un par de leyes de stop que son interesantes. Stop con selección externa con P es igual a P. Es decir, si una parte del sistema, ¿esto qué está diciendo? Recuerden que
dada la selección externa, es el entorno el que decide si comportarse por uno o comportarse por otro. Lo que está diciendo esta ley es que, recuerden por otro lado, antes de eso, stop significa que el proceso o algo en el sistema se rompió. En general eso es equivalente a abrazo mortal, ahí el sistema no responde. Entonces, si hay una parte del sistema que no responde y hay otra parte del sistema que sí responde, el entorno siempre puede seguir funcionando con esa parte que está respondiendo, con P. Básicamente esto es lo que dice esa ley. Ante un sistema que tiene dos alternativas, o por lo menos dos alternativas, una está rota, la otra no está rota, el entorno puede seguir usando la que no está rota. ¿Qué pasa cuando tenemos P en paralelo con un stop? Bueno, eso depende del alfabeto que consideremos para stop. Si el alfabeto A tiene algún elemento en común con el alfabeto de P, es decir, la intersección es no vacía, entonces la composición concurrente entre P y ese stop es igual a stop. Fíjense que acá no aclaro cuál es el alfabeto. En este caso, también lo tienen en el apunte, pero más al principio. En este caso, este stop es A. El alfabeto de este stop es A unión el alfabeto de P. En ese caso, todo el proceso se detiene. Con que haya un solo evento en común entre P y A, entre el alfabeto de P y A, eso se tiene que detener. Ahora, si esos dos conjuntos son disjuntos, como en este caso, la composición paralela puede seguir funcionando como P. Es decir, el hecho de que esto se haya roto para todos los eventos A no implica que P no se pueda seguir usando, dado que P no tiene ninguno de esos eventos. Entonces no lo afecta la rotura del resto del sistema, con lo cual se sigue comportando como P. Acá tenemos skip, que esta es la definición de skip. Skip está definido como este evento que se llama tick o tilde, el evento tilde seguido de stop. Este es un evento específico, no es un evento del usuario, es un evento reservado de CSP, es un evento especial. Por eso no está escrito con una letra y es con un símbolo, no con una letra que es... las letras son, digamos, todos los eventos del usuario empiezan con una letra. Este no empieza con una letra y es un evento específico de CSP que el usuario no lo puede usar más que en skip. Justamente lo que indica este evento es que hay una terminación exitosa. Entonces, skip termina exitosamente el proceso y después no hace nada. Uno puede decir, bueno, ¿y por qué esto significa terminación errónea, terminación anormal? Y acá estoy diciendo terminación exitosa y después terminación anormal. Así lo define Hoare. Hoare dice, bueno, acá hubo una terminación exitosa, después decimos esto se rompió, no funciona más, pero antes terminó bien. ¿Qué tenemos como leyes? Hay varias leyes de skip, muchas leyes de skip. Yo acá les puse tal vez las más, no sé si más interesantes, pero las que están relacionadas con la composición concurrente, que es que si yo tengo una composición concurrente entre skip, es decir, un proceso que ya terminó exitosamente, y otro que todavía tiene cosas para ejecutar, entonces va a seguir ejecutando ese otro que tiene cosas para ejecutar. Ahora, cuando los dos están en skip, eso es equivalente a skip. Va a quedar un video nada más, donde yo les voy a presentar de manera resumida la semántica formal de CSP. Para completar eso que yo les voy a presentar en el próximo video, van a tener que leer el apunte donde está con bastante detalle la semántica de CSP. De todas formas, tanto en el apunte como lo que vean en el video, la idea es entender conceptualmente cómo está dada la semántica de CSP, más que recordar las reglas específicas de la semántica de CSP. Así que nos queda un solo video de CSP.